Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Hospital de Clínicas y al profesor, el doctor Sarotto, por invitarme a dar esta charla introductoria. El objetivo de esta pequeña introducción básicamente va a tener como pie desarrollar dos grupos de conceptos. Un primer grupo de conceptos para entender un poquito lo que es este nuevo coronavirus, que fue caracterizado por primera vez en noviembre o diciembre en China, y segundo grupo de conceptos relativo a cómo interactúa este virus con nosotros, con el huésped, y algo acerca de lo que es la respuesta inmunológica y algo en relación a lo que es la patogénesis asociada a la infección viral. En esta primera diapositiva introductoria hay algo prominente y nos vamos a determinar que son estas protuberancias que muestra este esquema del virus. Y estas protuberancias son muy importantes, en realidad hablan de una proteína, y esa proteína se denomina proteína S o proteína Spike. Y esa proteína es particularmente importante en dos sentidos. Primero, porque es la proteína que le permite al virus infectar a nuestras células. En primer lugar, las células que componen el epitelio respiratorio. Sin esta proteína no habría infectividad. Y segundo, es muy importante, y estamos pensando en vacunas o inmunoterapia con plasma de convalecientes. Si nosotros queremos terapéuticamente bloquear la infección, tenemos que de alguna manera inducir anticuerpos que le peguen a esta proteína S y que bloqueen su capacidad de iniciar la infección viral. Y eso es lo que todo el mundo, y nosotros también particularmente, estamos intentando desarrollar. Este nuevo coronavirus integra una familia de coronavirus que ya conocemos hace muchos años. Y en esta primera diapositiva es un esquema muy simplificado de lo que es la estructura de toda la familia. Y la estructura de esta familia se va a reproducir en este nuevo coronavirus que dimos en nombrar luego de algunas discusiones como SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es el nombre que adjudicamos a este coronavirus y COVID-19 es la enfermedad producida por este coronavirus. Y yo quiero destacar dos o tres cosas. Primero volvemos sobre esta proteína, que es la proteína S o proteína Spike. Lo único que muestra de nuevo esta diapositiva es que en todos los coronavirus esta proteína se expresa como un trímero, un homotrímero, es decir, tres proteínas iguales pegaditas unas a los otros. Y esta proteína es crítica. Todo el mundo está trabajando sobre esta proteína. Segundo, tenemos una proteína que forma parte de la envoltura del virus, y por dentro de la envoltura lo que tenemos es el material nuclear del virus, que básicamente es RNA. Es un virus a RNA, un RNA enormemente grande, que está asociado a una proteína que es la proteína N. Entonces tenemos hacia afuera, nos interesa esta proteína Spike por los motivos que ya señalé, y hacia adentro este RNA que es el que va a garantizar la capacidad replicativa del virus. Dijimos que este nuevo coronavirus, que es el séptimo coronavirus que afecta al ser humano, integra una familia, y algunos miembros de esta familia ya son bien conocidos por nosotros. Hay cuatro, olvidémonos del detalle de la derecha, que ya no sería introductorio. Nosotros conocemos cuatro coronavirus a los cuales nos enfrentamos cada año. Nos infectamos cada año y tienen prevalencia en distintos tipos de poblaciones. Estos cuatro coronavirus, que son los que denominan con nombres raros, 22.9E, NL63, OC43 y HKU1, conforman una familia de coronavirus que inducen patologías muy leves en el ser humano. Básicamente afectan al tracto aéreo superior y causan episodios como rinitis, dolor de garganta, faringitis, y rara vez llegan a causar cuadros de neumonía. Estos tres que seleccionamos y los ponemos un poquito aparte, y terminamos con el SARS-CoV-2, que es el que ocasiona la actual pandemia,
están asociados al desarrollo de patologías severas, por lo menos en un sector de los pacientes infectados. En orden cronológico, este virus SARS, que no es el SARS-CoV-2, por eso se llama SARS-CoV directamente, representa un virus que causó la primera pandemia del presente siglo. Es un virus que afectó a una población estimada entre 10.000 y 12.000 personas. El primer foco fue en China, se trasladó a Hong Kong y después hubo focos en distintos países. Rápidamente fue controlado y reducido el brote pandémico y el brote epidémico en cada población, porque este virus tenía una característica muy distinta a la actual. El SARS-CoV, que nació, indico nuevamente, en China, la característica que tenía es que el pico, el momento en el cual era más contagioso, diseminaba más la infección, era posterior a la aparición de los síntomas, muy contrastante con lo que vemos con este nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Y eso hizo que los pacientes, básicamente, la manifestación clínica prevalente era un síndrome febril, muy importante ese síndrome febril, particularmente en la población adulta, hizo que se pudo contener rápidamente antes de que se disemine. Es decir, no había un periodo asintomático donde el paciente andaba desparramando virus por doquier. Y si bien esa característica era distinta, el SARS-CoV tuvo una característica similar con la actual pandemia por el CoV-2, que era que la afectación clínica en la población pediátrica fue muy leve. Entonces tenemos un aspecto contrastante. El aspecto contrastante era que la sintomatología fuerte predecía el pico de contagio, el pico de transmisión, y una característica común con el actual, que es básicamente la afectación leve de la población pediátrica. Después volvemos sobre este punto. Esto ocurrió en el 2002 y después hubo un nuevo coronavirus distinto, que fue el que ocasionó el síndrome de distrés respiratorio del Medio Oriente, que hizo un foco epidémico que se relatan entre 1.000 y 1.200 casos, muy centrado en Arabia Saudita, y ahora vamos a ver por qué, con un % de mortalidad tremendamente elevado. El % de mortalidad todavía seguimos discutiendo, en función de los casos reportados para el MERS fue del 30 al 40%, y para el SARS-1 fue del 10 al 12%. Entonces, hace rato convivimos con coronavirus. No hubo penosamente, frente a MERS y frente a SARS, desarrollo de vacunas. Empezaron proyectos, pero como rápidamente los focos epidémicos y pandémicos fueron contenidos, las grandes empresas farmacológicas no tuvieron mayor interés y discontinuaron la producción de vacunas. Hubiera sido muy bueno que las hayan continuado. Y vamos entonces un poquito, luego de esta introducción de la familia de coronavirus que afectan al ser humano, al motivo de nuestra preocupación actual, preocupación que nos va a seguir acompañando por meses y esperemos que no sea por años. Todos estos coronavirus surgen como zoonosis. Zoonosis significa que son patógenos que se desarrollan primariamente en un huésped animal, pasan a un huésped intermedio también animal, donde adquieren ciertas características que le permiten su salto al humano. Y esa es la definición de lo que es una zoonosis. En la mayoría de los coronavirus, el huésped original fue y sigue siendo, porque en eso no tenemos dudas, tampoco en relación al SARS-CoV-2, el murciélago. Y salvo para estos dos coronavirus estacionales, que fueron roedores, básicamente ratones y ratas. Entonces, de este huésped natural pasan a huéspedes intermedios. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, hablamos del MERS? ¿Por qué Arabia Saudita? Bueno, porque Arabia Saudita se maneja mucho con camellos y los camellos fueron el huésped intermediario. ¿Qué significa esto? Que al pasar del murciélago al camello, el virus adquirió cierto tipo de cambios, mutaciones en términos genéticos, que le permitieron después saltar al humano. ¿Cuál es este huésped intermediario? En la actual pandemia no lo tenemos aún claro.
Este es el panorama que tenemos actualmente, epidemiológico. Retrasa 2 días cuando yo pasé este conjunto de diapositivas a los organizadores de estas charlas. Fíjense que tenemos un panorama global de, ya hemos superado al día de hoy 4 millones de infectados y hemos pasado también la cifra de 260.000 muertos. Y fíjense que en gran parte por irresponsabilidad de quienes comandaron ciertos gobiernos en Estados Unidos, gran potencia evidentemente, no se tomaron las medidas a tiempo y hoy ya tienen más de 1.200.000 infectados y arriba de 80.000 muertos, haciendo eje en Nueva York, que pasó a ser la capital del mundo con más casos. Y todo lo que considerábamos el occidente bien educado, los grandes países de Europa occidental, dejaron pasar la pandemia, no establecieron cuarentenas tempranos y tienen, si yo tomo Italia, España, Gran Bretaña, Francia e incluso también Alemania, niveles de afectación de entre 100.000 y 250.000 infectados, y salvando a Alemania, que tiene menor nivel de mortalidad, en los otros países de Europa occidental la mortalidad asciende a niveles muy, muy importantes, estimándose entre 15 y 25.000 o 30.000 fallecidos. Esta es la estructura del virus que nos concierne actualmente, y solo quiero detenerme en algo para que se entienda un poco cuando se leen papers o cuando se ven noticias. Estamos en una época donde la gente que habla sobre esto, y no la gente que habla, sino también cuando se evalúa la producción científica y médica, hay que distinguir lo que es serio y lo que no es serio. Y hay mucha información que no es seria. Entonces el hecho de aportar algunos elementos es muy importante. Por eso este tipo de charlas es importante a cargo de especialistas para separar un poquito la paja del trigo, tanto en la parte más básica como en la parte de tratamientos. Entonces lo único que quiero detenerme, tiene todas las características de la familia de coronavirus. Esta es la famosa proteína S o Spike, y lo único que quiero introducir es esto. Esto es una partecita en violeta de la proteína, una partecita muy muy importante, porque esta partecita de la proteína es la que interactúa con el receptor que tienen nuestras células y que va a permitir progresar en la infección. Entonces es importante por esto esta pequeña partecita, y también es importante porque a esa partecita le tienen que pegar nuestros anticuerpos y cualquier proceder inmunoterapéutico con el objetivo de neutralizar la infección. Incluso los ensayos de ELISA convencionales para medir la producción de anticuerpos por los pacientes infectados usan en gran medida esta proteína, que es la proteína S, o este dominio, que es muy fácil de producir a través de ingeniería genética en el laboratorio. Este es el ciclo de infección en forma muy muy simplificada, pero creo que es necesario entender un poquito. Entonces acá lo único que tenemos es, nuevamente aparece el virus con esta proteína que es la proteína Spike, y definimos por primera vez cuál es el receptor celular, que penosamente es un receptor de ubicación promiscua, es decir, se ubica en distintos tipos de localizaciones. Lo expresa el epitelio, particularmente el epitelio respiratorio, lo expresa el hígado, el riñón, se expresa en el sistema nervioso central, se expresa en las propias células del sistema inmune, y el nombre de este receptor abreviado es AC2, o de otra manera es el receptor, es la enzima convertidora de angiotensina de tipo 2, no importa, lo mencionamos como AC2. El virus infecta, este coronavirus, no todos los coronavirus, infecta a través de AC2 y progresa la infección en un ciclo normal. No voy a detenerme en estos pasos, no hace la charla esta. Básicamente lo que hace un virus funciona, entre comillas, como un parásito intracelular obligado, es decir, el virus conquista y pone bajo su dominio toda la maquinaria biosintética de la célula. ¿Para qué? Paraliza otras cosas para producir muchas partículas virales. Una célula infectada puede producir centenares o miles, una única célula infectada, centenares o miles de partículas virales. Se libera en la célula ya infectada el material nuclear, el RNA codifica para la expresión de proteínas, se amplifica el RNA, se sintetizan proteínas, se forman las partículas virales y emergen. Y este proceso de emergencia de las partículas virales puede ser de dos tipos: con una célula intacta
que va vomitando partículas virales hacia el exterior, o si la infectividad es por un alto inóculo, y esto ya es importante en patogénesis, puede producir la destrucción de la célula infectada. Y cuando se destruye la célula infectada, empieza esa célula, como cualquier célula que se destruye a través de un proceso necrótico, liberando mediadores inflamatorios. Mediadores que no hacen nada en cuanto a la inducción de inflamación si están dentro de la célula, pero si son liberados, sí. Y en el marco de esta infección hay mucha destrucción tisular. Y eso se refleja básicamente en los pacientes que tienen mal pronóstico con los niveles séricos de una enzima contenida normalmente en las células, que es la LDH. Así progresa la infección viral, así se destruyen nuestras células, así se inicia un proceso inflamatorio. Y este proceso, acá volvemos a mimetizar lo mismo, el virus infectando, pero ya introducimos un nuevo concepto. Y el nuevo concepto es que este virus de alguna manera va a ser tomado por el sistema inmune, y no tenemos tiempo en esta charla introductoria de discernir o disecar los distintos componentes de la respuesta inmunológica. Esta célula tan estrellada, tan importante, que es la célula dendrítica, que le valió el premio Nobel a Ralph Steinman, un médico clínico que decidió hacer un doctorado, y la verdad que le fue recontra bien, porque puso de vuelta, de pies a cabeza, todo lo que sabíamos en los años 60 de la respuesta inmunológica. Esta célula dendrítica es una célula inmunológica, toma partículas virales o antígenos virales y gatilla una respuesta inmune. Y nos quedamos ahí para no complicar. Gatilla una respuesta inmune que siempre esperamos que sea protectora. Y en realidad lo es, porque la respuesta inmune protectora da cuenta que aproximadamente el 90% de los pacientes, o si tomamos los asintomáticos frente a SARS-CoV-2, desarrollan una infección y la resuelven en un término de 10 o 12 días. Es decir, la respuesta inmune es muy eficiente. Lo mismo hace frente a otros coronavirus. Pero el problema que tenemos es que la respuesta inmune, y por lo tanto el curso clínico de los pacientes, es diferente. No forma un cuerpo único. Y entonces podemos distinguir dos grandes cursos. Entre el 85 y 90%, para algunos autores más, porque cuando hablamos de individuos infectados, estamos hablando de individuos en los cuales se les hizo a partir del hisopado una RT-PCR. Y eso en general se está haciendo en el país y en todo el mundo sobre los individuos sintomáticos. Y cada vez hay más indicios de que hay una parte de la población que se puede infectar y puede cursar en forma asintomática. Pongámonos con una estructura conservadora de datos, entre el 85 y 90% de los individuos harán un curso asintomático, leve o moderado. ¿Qué significa? Que si tomamos en cuenta la diapositiva anterior, se va a activar la respuesta inmune, y esa respuesta inmune en el término de 7-10 días va a neutralizar, merced a la producción de anticuerpos, fundamentalmente IgG, el curso de la infección. Pero el problema que tenemos es que hay un 10-15% de los pacientes que pasa algo raro. Desarrollan respuesta inmune, pero no es suficiente para erradicar el proceso infeccioso. Y entonces a día 8, 10, 12 empezamos a ver en estos pacientes la inducción de un cuadro inflamatorio sistémico. Y la infección corre su centro de atención. Ya empieza a pesar menos lo que es la replicación y la destrucción directa del virus, y empieza a pesar más algo que ya vimos en otro tipo de patologías. Por ejemplo, en las sepsis bacterianas. Es decir, el origen es el microorganismo patógeno, pero luego empieza un curso donde el sistema inmune, de alguna manera, no selecciona los mecanismos que pone en marcha y causa un curso deleterio. Y dentro de este 10 o 15% hay un 3 o 5%, o incluso algunos autores consideran que hay menos, que van a llevar al paciente a un cuadro realmente grave de síndrome de distrés respiratorio agudo, falla multiorgánica, y un pequeño por ciento de estos pacientes pueden fallecer. Entonces, en un primer esquema de la respuesta inmune podemos saber que en estos pacientes, no en los primeros, los que resuelven la infección hacen una respuesta, producen anticuerpos y eliminan el foco infeccioso, y estamos todos felices con ese curso. Sin embargo, en los pacientes que se complican, lo que vemos es una exacerbación
de la respuesta inmune innata que causa un cuadro inflamatorio sistémico y un compromiso de la respuesta inmune adaptativa, básicamente mediada por linfocitos B y linfocitos T. Entonces, un sector de la respuesta inmune manifiesta una respuesta exagerada que nos daña nuestros tejidos, y la respuesta inmune adaptativa, que sería la necesaria para resolver, empieza a mostrar falencias. Y entonces fíjense que en este 4, 5, 6% el curso severo de la infección, y nos referimos ahora a lo que es la inmunodeficiencia que acompaña a la infección. Lo que vemos es una linfopenia muy marcada de los linfocitos TCD4, muy marcada, linfocitos TCD8 también muy marcada, y una menor linfopenia de las células natural killer. Fíjense que se toma como parámetro casi universal de mayor severidad el incremento en la relación de neutrófilos a linfocitos, porque tenemos en la fórmula leucocitaria mayor presencia de neutrófilos, aunque no siempre, pero sí una disminución muy importante en los linfocitos T y en los linfocitos B. Y si el paciente, cuanto más se eleve este cociente, mayor severidad pronóstica tenemos. Y no solamente el compromiso en la respuesta inmunodadaptativa en este grupo de pacientes tiene que ver con que hay menos linfocitos, sino los linfocitos empiezan a expresar marcadores de los cuales aprendimos aquellos que trabajamos en inmunidad antitumoral. No importa solo el número de linfocitos, importa si andan bien o no andan bien. Y aquellos linfocitos que no andan bien empiezan a aparecer con marcadores de senilidad, se vuelven viejos, se vuelven afuncionales. Y entonces no importa este nombre que es NKG2A, también hay PD1, etc. Significa que baja el número de linfocitos y se vuelven senescentes. Y si son senescentes no pueden trabajar de la manera correcta. Lo último que se vio es que en la medida que estos pacientes graves se recuperan, revierten las dos cosas, la linfopenia T y B, y también revierten el fenotipo senescente. Esto explica por qué a estos pacientes les va a costar resolver el proceso infeccioso, porque no le andan bien los linfocitos T y B. Pero no explica, y ahora voy con las últimas dos diapositivas, a explicar cuál es la naturaleza y la etiología del fenómeno inflamatorio sistémico. Porque en esta segunda parte de la evolución, y estamos hablando del 3, 4, 5, 6% de los pacientes, empiezan con aumento de dímero D, aumento de LDH, aumento de proteína C reactiva y aumento en las concentraciones séricas de IL-6 y un conjunto de citoquinas inflamatorios. Y esto es malo, es francamente malo por el paciente. ¿Quién es el protagonista? Y el protagonista de eso básicamente es el macrófago. El macrófago es una célula de la inmunidad innata. Hay, por ejemplo, tomando el órgano de choque que es pulmón, hay una población de macrófagos en pulmón estable que la tenemos, son macrófagos de larga vida media, y después tenemos que hay oleadas masivas de monocitos que infiltran el pulmón y se diferencian en el pulmón y en otros tejidos también. Y estamos estudiando en el sentido de las cardiopatías e incluso a nivel de manifestaciones en el sistema nervioso central. Estos monocitos se extravasan y se diferencian a macrófagos, pero se diferencian a macrófagos con un perfil inflamógeno notable. Significa que el macrófago se convierte en una fábrica de producción de citoquinas, no importa que recuerde los nombres, IL-6, TNF, IL-8, CXL10, etc. Se produce una máquina de producción de citoquinas inflamatorias, que adquiere su propia lógica ya independiente de la replicación viral. Entonces estamos enfrentando un compromiso en las defensas, básicamente en los linfocitos B y T, que colaboran con la producción de anticuerpos, y estamos complicados por ese lado, y encima tenemos un macrófago que infiltra los tejidos blancos nuestros y empieza a producir un desorden inflamatorio. El objetivo, si este macrófago podemos decir que piensa, sería inducir inflamación. La inflamación es una respuesta protectora. ¿En qué sentido? La inflamación es lo que permite que se infiltre el pulmón con células propias a la respuesta inmune. Pero se va de mambo. Es decir, que este macrófago adquiere un perfil que claramente es deleterio. Este cuadro inflamatorio sistémico condiciona la evolución del paciente. Cuando la epidemia surgió, la pandemia se empezó a desarrollar en China, y los primeros trabajos, algunos buenos y otros no tan buenos que fueron publicados, todos abordaban que
el cuadro inflamatorio de los pacientes era muy importante. Cuando empezamos, se trasladó la pandemia, hizo es que en Europa Occidental y en Estados Unidos, y básicamente en el último mes, empezamos a ver también un cuadro que acompañaba el desarrollo del proceso inflamatorio sistémico. Y básicamente se caracterizó como una coagulopatía trombótica, es decir, el problema de la hipoxia, que afectaba al pulmón y afectaba básicamente al individuo, se relacionaba no solamente con un cuadro inflamatorio, sino con trastornos de la coagulación, formación de microcoágulos y formación de trombos que taponaban vasos esenciales para que llegue el oxígeno a los distintos tejidos, básicamente pulmón y en segunda instancia músculo cardíaco. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, hace rato sabemos que hay un nexo muy sólido entre lo que son los fenómenos inflamatorios, básicamente aquellos de naturaleza sistémica, y los fenómenos de coagulopatía trombóticas. Y solamente es complejo, así que solamente una noción muy introductoria de lo que pasa. Y vamos a ver, en esta diapositiva podríamos ver muchas cosas. Es una diapositiva tomada de un trabajo, una revisión publicada hace una semana en una revista importante, y lo que quiero que vean es este monocito. Cuando este monocito infiltra, por ejemplo, el pulmón, este monocito va a empezar a expresar, no solamente a liberar citoquinas, sino expresa muchas cosas. Esto que llamamos factor tisular, este cilindrito marrón. Y este factor tisular es conocido porque cuando se expresa y cuando se activa, induce la coagulación a través de la vía extrínseca. Es un potentísimo activador de la coagulación. Y eso lleva a la formación de microcoágulos. Y fíjense que esto no solamente pasa a nivel del monocito, sino pasa también a nivel de la célula endotelial. La célula endotelial que es injuriada empieza a expresar factor tisular, que siempre lo tiene dentro, pero ahora lo empieza a expresar en la superficie. Y el factor tisular, entonces expresado por monocitos y por el endotelio dañado, induce un fenómeno, una coagulopatía. Y el último, para no molestarlos más con nombres y nombres, a un mecanismo descrito en los últimos 5 años que parece que tiene profunda relevancia en este escenario de coagulopatía trombótica, es el neutrófilo. El neutrófilo, cuando se activa por distintas citoquinas, hace una cosa muy extraña, que es libera su cromatina. La cromatina es una molécula cargada muy negativamente, se asocia con proteasas del propio neutrófilo, y estas nets, trampas extracelulares de neutrófilos, lo que hacen es también atrapar plaquetas y crear microtombos. Entonces empieza a producirse algo parecido a una tormenta perfecta. Por un lado tenemos que los monocitos y las células endoteliales producen el factor tisular que activa la coagulación, y tenemos un neutrófilo que libera un poderoso arsenal de herramientas protrombóticas. Y esto en gran parte parece ser responsable del fenómeno isquémico que acompaña el desarrollo del fenómeno inflamatorio. Importante en cualquier charla, creo que es importante terminar con esto para tener una perspectiva, que es el desarrollo de vacunas. Frente a ciertos virus hemos fracasado durante años o décadas en el desarrollo de vacunas, frente a otros tremendamente exitoso. Por ejemplo, vacuna contra el sarampión. Una reflexión. La preocupación frente a la actual pandemia, a todos los que integran los movimientos antivacunas. Esto es lo que pasa, esto es lo que está pasando cuando no tenemos una vacuna. ¿Sí? En un sentido, esta frase que el otro día decía Pedro Camp, muy acertada, entonces en relación a vacunas, que fue transmitida también en relación al confinamiento, a la cuarentena, que las vacunas han sido víctimas de su propio éxito. Como la gente, bueno, no tenemos sarampión, entonces ¿para qué nos vacunamos? Y hubo comunidades que dejaron de vacunarse y tuvimos brotes espantosos por sarampión. No tenemos sarampión porque todos los años vacunamos a los chicos cuando nacen y cumplimos el calendario. Esto es lo que tenemos ahora, es porque no tenemos una vacuna. La vacuna viene desarrollándose a un ritmo frenético. Antes tardábamos 15 años en desarrollar una vacuna. La estimación, no hay seguridad, que en el término de un año podríamos tener una vacuna. Hay 90 proyectos
de vacunas desarrollados por consorcios públicos privados. Son distintas estrategias, algún día hablaremos de esas estrategias: vacunas a virus inactivados, vacunas a virus atenuados, vacunas por primera vez, vacunas a DNA, vacunas a RNA, vacunas basadas, las clásicas, en base a proteínas, vacunas basadas en vectores virales, básicamente adenovirales, algunos replicativos, otros no. Hay 5 de estas vacunas que en Europa y Estados Unidos ya entraron a fase 1. Fase 1 es donde examinamos toxicidad, que no sean tóxicas, e inmunogenicidad. Inmunogenicidad es decir, que el individuo vacunado, ya se han vacunado centenares de personas con esto, con estas 5 grandes vacunas, desarrollan niveles de anticuerpos, y los resultados preliminares que se han obtenido son buenos. Y experiencias previas desarrollados en un tipo de monos que refleja bastante nuestra fisiología, demuestra que la vacunación induce inmunidad protectora. Entonces, creo que para terminar uno podría pensar que hay un horizonte. El horizonte es el desarrollo de una vacuna, y que ese horizonte puede ser exitoso, pero va a demorar, y hasta tanto tendríamos que acelerar procedimientos terapéuticos y respetar las normativas de cuarentena. Muchas gracias, y doy lugar al segundo expositor.